¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos como siempre a esta hora. Ágora en 7 Televalencia. Fue imposible durante 6 meses y hoy lo han conseguido en 48 horas. Se ha desbloqueado. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzan un acuerdo para formar un gobierno en coalición. Es sin duda la noticia destacada de la jornada que vamos a analizar con nuestros invitados. No se pierdan la tertulia. Les presento, está con nosotros, es exdiputado nacional del Partido Popular, Juan Vicente Pérez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. Decía que si parpadeamos nos lo perdemos, todo va demasiado rápido. Yo creo que es la tendencia actual de la política, de la vida en la que estamos sometidos, ¿no? Es una rapidez en los acontecimientos que nos llevan a estar en una alteración continua. Esperemos a ver que esto nos lleve a buen puerto, aunque los mimbres para hacer este cesto ya nos podíamos haber ahorrado. Bueno, pues mucho que preguntarle y que reflexionar con Juan Vicente Pérez, también delegado en Valencia, amigo de Ágora, delegado en Valencia de Es Diario. Álvaro Errazu, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Se ha emocionado usted con el abrazo entre Pedro y Pablo? Se me ha caído un par de lágrimas, pero ¿Sí? bueno, pero han sido enseguida. La verdad es que esto no es que vaya rápido, esto va precipitado. Yo creo que hay muchas cosas que explicar, porque un acuerdo como el que parece que se ha llegado no se puede sustanciar en 5 puntos generales. Es decir, habrá que concretar algo más. Yo creo que hay que tener cierta paciencia. Es decir, hasta ahora queríamos un acuerdo de gobierno. Bueno, en principio las dos formaciones, como el PSOE y Unidas Podemos, han llegado a un acuerdo. Ahora habrá que sumar más. Claro, porque los números así no salen. Bueno, veremos qué pasa. Gracias, Álvaro. Y también esta noche con nosotros el periodista Javier Peris. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hacía tiempo que no le veíamos por aquí. Vaya. Bienvenido. Tenía muchas ganas. Sí, bueno. Mucho que comentar. ¿Le ha sorprendido el pacto de gobierno de coalición, el preacuerdo? Sí, me ha sorprendido, la verdad. Daba la impresión desde el pasado domingo que no solo las palabras, hasta los gestos y los tonos eran muy parecidos a los de hace unos meses y hasta hace 4 días, hasta el final de la campaña, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese abrazo ya me ha dejado ya ojiplático. Yo me alegro, yo personalmente me alegro mucho, es el único gobierno posible y bien, la verdad es que la experiencia, en mi opinión, de ese extraño final de legislatura a partir de la moción de censura, creo que fue bastante positivo y bueno, pues a ver si seguimos por ahí. Bueno, pues mucho que reflexionar. Comenzamos, si les parece, con los actores. El primero en hablar en esa rueda de prensa que se producía tras el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido Pablo Iglesias. Escuchamos sus declaraciones y cómo explicaba ante los medios de comunicación este gobierno de coalición. Que hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Vamos a buscar, lógicamente, el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura. Bueno, mucho que comentar. Juan Vicente Pérez, una vacuna contra la extrema derecha es la frase que llama la atención también de Pablo Iglesias. Hombre, no es nada nuevo que Pablo utilice ese tipo de retórica, ¿no? Es propia, ¿no?, de él. Pero vamos, yo creo que la puesta en escena nos pone de manifiesto que esto estaba perfectamente diseñado desde hace tiempo. Yo creo que Sánchez marca muy bien los tiempos. La estrategia que él marcó en su momento la ha salido relativamente bien. Electoralmente ha sufrido un pequeño descalabro, Podemos también. Y la subida de Vox parece ser que es la excusa inevitable para llegar a este acuerdo con alguna precipitación, como dicen, pero yo creo que estaba todo escrito negro sobre blanco para llegar a todo y plantearlo. Yo ya, creo que 200 millones de gasto a los españoles, 6 meses de espera, yo creo que esto no lo podíamos haber ahorrado. Yo no llego a coincidir, ¿no? No, primero, habría que decirle a Pablo Iglesias que lo que tiene que hacer es gobernar. Es decir, que no se constituye un gobierno en contra de alguien, en contra de 3 millones de votos, que estoy convencido es que no son de extrema derecha, hay de todo. Esos votos hacia vos hay de todo. Pero lo importante no es ir contra alguien, contra algo, es ir a favor de, y a favor de los ciudadanos españoles que necesitamos ya soluciones ante hechos
que están viniendo ya. Una situación económica compleja y un tema territorial muy complicado. Eso es lo primero. Luego, hombre, yo creo que el mal resultado ha precipitado todo. Lo que esperaba el Partido Socialista es tener muchos más diputados. ¿O acaso a 30 senadores socialistas que lo eran desde abril, ahora que ya no lo son, o a 3 diputados hay que decir, no, es que esto estaba previsto ya? No, esto no puede estar previsto. Entonces no están en el paro, ahora si el gobierno pues los recolocarán, pero hoy tendrán problemas para pagar la hipoteca, ¿no? Posiblemente. Sí, pero eso es una estrategia personal, situaciones personales muy dolientes para el que la sufre, pero yo creo que Pedro Sánchez es un proyecto personalista, es él de sus circunstancias, yo o el caos, y ante esa realidad incontestable, pues la realidad a la que nos atenemos hoy. Claro, porque lo que llama la atención es que Pedro Sánchez se negara durante meses a aceptar que miembros de Podemos, y en especial Iglesias, pudieran entrar en su gobierno. Lo escuchamos durante la campaña electoral, donde lo repitió varias veces Javier Peris, y ahora se precipitan a este... ¿Coincide en este sentido con el exdiputado del Partido Popular? Hombre, ¿Estaba escrito esto? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Si no nos hubiéramos ahorrado estos meses, pienso yo, ¿no? Se podía haber llegado a un pacto antes. Pero sí me ha sorprendido la rapidez con que Pedro Sánchez, bueno, pues ha tenido que optar. O sea, ya más claro, ya imposible, ¿no? Miraba hacia la derecha o miraba hacia la izquierda. Y si miras a la izquierda, pues tienes que sentarte con Pablo Iglesias, que lo primero que hizo por la noche el domingo fue recordar coalición. Y si no hay coalición, no hay nada. Bueno, pues al final es Pedro Sánchez el que se ha envainado, por lo que veo. Y en este sentido, pues la verdad es que Pablo Iglesias pues ha salido, vamos a decirlo vencedor así. en todo esto. Ha salido vencedor. Luego, hombre, al final quien tiene que ganar o tiene que perder somos los ciudadanos. Si consiguen hacer un gobierno que, mal que bien, pues consiga hacer reformas buenas para todos, conseguir, como ellos insisten en repetir, ya vemos si nos dejan, ¿no? Si nos dejan ya los que mandan en Bruselas, etcétera, ¿no? Conseguir que no sean los ciudadanos los que paguen pues las posibles reformas que haya que hacer ante la desaceleración, etcétera, etcétera. Pues, bueno, si consiguen, ya digo, resistir, hacer presupuestos más o menos sensatos. Los vencedores seremos los ciudadanos en este sentido. Veremos qué pasa. Sí, pero al final las cuentas, no, es que las cuentas no cuadran, las cuentas nunca cuadran. O sea, ni las más aparentemente más precisas y exigentes al final nunca cuadran. Entonces, puestos a no cuadrar, pues que sea a favor de los ciudadanos. Un detalle cronológico. La noche electoral, Pablo Casado intenta ponerse en contacto con el presidente en funciones. Vaya, no lo consigue. Es verdad. No lo consigue. Y el lunes, lógicamente, Pablo Casado espera la llamada de Pedro Sánchez. No llega a producirse la llamada. Por lo tanto, tampoco podía pensar, supongo, Pablo Casado, que ya se iba a llegar a un acuerdo tan rápido, ¿no? Pero algo sí que chirriaba, ¿no? Hoy se ha producido una reunión del Partido Popular, de la dirección del Partido Popular, y la verdad es que la ha chafado totalmente, ¿no? No les ha dado tiempo ni a valorarla, ¿no? En este sentido. Totalmente, yo creo que ha quedado diluida por la inmediatez de la noticia, ¿no? Yo creo que la noticia enseguida se ha ubicado precisamente en el Congreso, donde se ha producido la reunión de Pablo Casado y el presidente en funciones, y claro, y eso ha dinamitado de alguna manera las expectativas que desde el Partido Popular se habían forjado en cuanto a lanzar una estrategia y quizá una propuesta en el corto plazo al presidente en funciones. Claro, eso de alguna manera ha quedado totalmente soslayado por la inmediatez de ese acuerdo, que yo sí que vuelvo a insistir en que de alguna manera Pedro Sánchez no tenía otra iniciativa. Tú has dicho o giraba hacia la derecha o giraba hacia la izquierda. La izquierda era el pacto natural, tenía el pacto también, esa gran armonía constitucional para afrontar los retos que se nos vienen encima. De hecho, el IBEX ha empezado a encender sus luces rojas, nada más conocer el acuerdo, y luego el Parlamento catalán con el acuerdo que han hecho hace una hora también. El IBEX movió ficha, eso es bueno. En la noche electoral. Porque yo creo que el líder, bueno, hasta entonces, el líder de Ciudadanos, Rivera, hizo una exposición, pero no anunció que se iba. Yo creo que fue la llamada del IBEX la que le dijo, ya no. Hasta aquí. Nosotros queríamos pacto en abril, no hubo pacto, ya no nos eres útil. Y luego Girauta, en un tuit,
lo dice. Lo ha recordado hoy. Sí. Lo dice Cierto. a Ana Botín, ¿no? Le dice que, bueno, que a partir de ahora que tengan mayor suerte con Vox. Eso dice. Vamos a seguir escuchando lo que se producía en esta rueda de prensa interesante, sin duda lo que cuenta Álvaro Razu. Vamos con las declaraciones de Pedro Sánchez. Primero hablaba Pablo y así lo hacía el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Que este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. No quiere odio, no quiere confrontación, ya no hay desencuentros. Javier Peris sonreía, ¿no?, con esta frase en particular de Pedro Sánchez. Son tremendos los políticos. Supongo que en todas las profesiones ocurre esto. Donde dije, a determinado nivel, ¿no? Vale. Donde, bueno, hay que ir endureciendo la cara, ¿no?, con los años y con los cargos, ¿eh? Pero, claro, como es tan visible la política, por lo menos en los últimos años, ¿no?, y chupan tanta cámara y tienen que decir tantas cosas, bueno, es que es tremendo, o sea, es tremendo. O sea, los desencuentros que hayamos podido tener, o sea, después de decirle Pablo Iglesias en verano a Pedro Sánchez, oiga, que le he llamado 14 veces, por favor, claro, cójame. Hace una semana, Una el propio semana, debate. claro. O sea, cójame el teléfono. O sea, todo el debate estuvo instando a presidente en funciones y aquel que ni le miraba, no levantaba la vista. Entonces, ¿no? de repente la actriz, todo está claro. De repente todo está claro. Era inevitable, es ilusionante. Pero bueno, por encima de esta retórica, que ya digo, todas las profesiones tienen sus miserias, la de los políticos también, ahora hay que ver primero si se cumple, si llegamos a los 170, 171, contando con que se abstenga, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? Y cómo se van arañando, ¿no?, escaño a escaño, ¿no? Teruel existe, de repente es muy importante, ¿no? Los 3 de Íñigo Errejón, que También parecían muy poquitos, ahora son muchos, 3, ¿no? Los canarios son muy importantes y son muy delicados porque ellos no querían tener nada que ver con Pablo Iglesias. Ahora veremos a cambio de qué. Quiero decir, aquí vendrá la otra Pues negociación. entonces ya porque los billetes de avión ya serán gratis, ya. O sea, ya más baratos ya no pueden ser. Claro, porque hasta sumar la mayoría para sacar adelante la investidura, ¿qué va a ocurrir, Álvaro Razu? Yo creo que a los ciudadanos nos deberían de hacer un homenaje los políticos, ¿no? Porque esa desafección, porque cómo no va a haber cuando hoy es blanco y mañana es negro, ¿no? Y además, tú decías con cara marmórea, sí, es verdad, hay que tener mucha cara, ¿eh? Mucha cara para comparecer hoy y decir, no ha pasado nada, si esto es lo que nosotros queríamos después de 6 meses, ¿no? Ahora es que no es solo un tema de sumar para conseguir la mayoría absoluta y conformar el gobierno, que luego vienen los presupuestos. Sacarlos adelante. El Senado, que tampoco... El Senado, que también es complejo. Vamos a ver, yo siempre he mantenido que sería bueno, tal y como quedó el mapa electoral, un acuerdo, por lo menos, que facilitara al Partido Popular la investidura de Pedro Sánchez. Creo que era la mejor fórmula, que dejara gobernar, que hubiera una serie de acuerdos. Pues yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista... Pero si por lo no menos han tenido de mínimos. tiempo, ¿no? Pregunto. Si no ha habido claro, no ha habido negociación, posibilidad tampoco. Yo creo que era bueno, ¿no? Bueno, esta fórmula, bueno, yo creo que hay que mirarla. Yo la miro con cierto escepticismo, pero ojalá triunfe, por el bien nuestro, ¿eh? Claro, por el bien de los porque ciudadanos, Juan Vicente Pérez desde el Partido Popular no se habían cerrado, o sí que es cierto que Pablo Casado ya había marcado un poco el territorio, un poquito, ¿no? la pauta. De todas maneras, como bien habías dicho, desde el primer momento hemos estado siempre con las manos tendidas, ¿no? Ya ofrecimos un momento un pacto al presidente en funciones de estabilidad de gobierno en base a acuerdos puntuales sobre reformas estructurales que necesitamos para afrontar los retos y amenazas que tenemos como Estado.
y no se nos hizo caso. Y ahora tampoco se ha dignado ni a llamarle por teléfono, pues por lo tanto... No ha habido pues ni siquiera esa posibilidad. Claro, la situación es compleja desde el punto de vista político porque, claro, el socio de gobierno apoya o está apoyado o, de alguna manera, bandera, ¿no?, aquellos movimientos secesionistas que están en contra de todo ese espíritu constitucional del 78 que nos ha llevado a 40 años de prosperidad. Esperemos que esto no sea una involución y ese Frente Nacional que pulula por hoy desde el punto de vista histórico reviva y que la ideología esté por encima de las personas. Vamos a seguir escuchando a Pedro Sánchez porque no aclaraba todavía el contenido aparte, pero el quién tampoco. Ha sido un mensaje un poco diferente lo que ofrecía. Vamos a escucharlo. Es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no a prueba, y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino, que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y por eso también quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. Álvaro Razú. En la imagen de Pedro Sánchez, yo no soy un experto gestual, pero da la impresión de resignación más que de alegría, sí, ¿verdad? Sí. Ha llegado a un acuerdo después de 6 meses y está leyendo un texto que no acaba de creérselo. Desganado, sí, no sonríe. Bueno, es sincero, por lo menos. No sonríe, ¿no? Posiblemente. ¿no? Sí, resignación. Pero no se le ve, oye, hay un desbloqueo, yo qué sé. Claro. Yo creo que esto es para celebrarlo. De otra manera, ¿no? Pero ya en la noche electoral, recordar que ya se le notó ciertamente crispado con los suyos, ¿no?, que no le dejaban hablar. Luego tenemos, ¿no?, luego tenemos al ministro Ábalos, tenemos al ministro Ábalos que se enfrenta con un periodista, ¿no?, donde de alguna manera le hace una especie de examen al periodista, preguntándole, bueno, una cosa ahí rebatiéndole. Por cierto, de un medio de comunicación que es afín a él, que es El Español. ¿No? Lo digo porque uno de sus asesores viene de ese periódico, ¿no? Mariano Gasparet, ¿no? Y claro, es que y luego viene aquí y está triste, hombre, no lo sé. Yo creo que tiene... Quizá porque el escenario no era el que contemplaba después de las elecciones, no sé, veremos qué ocurre. Seguimos analizando más declaraciones del Partido Popular. Ha hablado hoy Feijóo, vamos a escucharlo, lo que decía, le recomendaba a Pedro Sánchez que aún estaba a tiempo de volver para atrás con este pacto que hoy han anunciado con Unidas Podemos. Si es verdad ese preacuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, si es verdad que nos han engañado a todos durante tanto tiempo, supongo que ya nadie se va a fiar del candidato socialista, pero ya nadie se va a fiar ya nunca más, porque si con mayoría absoluta en el Senado y con un grupo parlamentario y con más votos de los que tiene ahora no podía dormir pactando con Podemos, pues sin mayoría absoluta en ninguna Cámara, con un Partido Socialista más débil que antes, que ahora se entregue a la política económica y al populismo de Podemos, es porque ya tenemos un candidato del Partido Socialista que yo creo que ni se fían ya los propios socialistas. Por eso hacemos un llamamiento, yo hago un llamamiento a que se piense muy bien lo que está haciendo, a que se piense muy bien ese preacuerdo y que vuelva otra vez a hablar con los partidos que tenemos experiencia de gobierno y que no somos dudosos en defender la unidad de nuestro país, el Estado autonómico y los servicios públicos y una economía que los financie. Entrega al populismo, advierte Juan Vicente Pérez. Hombre, yo creo que las declaraciones hablan por sí solas. Yo creo que Feijóo es una persona coherente y una persona con un espíritu constructivo y muy importante dentro del Partido Popular, lo ha dicho bien claro. Yo creo que Sánchez tiene una jugada muy complicada,
no ya por la debilidad interna que ya presenta el PSOE, no por la debilidad estructural que presentan los dos parlamentos, sino también por la presencia que ha aumentado de ese nacionalismo excluyente y populista con los vascos, con los filoetarras, con la CUP dentro del Congreso, con Esquerra Republicana. Claro, es un escenario que empieza a complicársele y, sobre todo, desde el punto de vista económico, la factura que van a pagar los españoles, porque esto tiene un coste que se viene advirtiendo y precisamente las fórmulas que Pablo Iglesias puede aportar no van muy en la dirección. Sí, Javier Peris pierde aquí credibilidad, Pedro. Sí, la verdad es que sin negar el 80% de lo que ha dicho Feijóo, es verdad. Ahora suena un poco a tomadura de pelo, lo ha explicado muy bien, ¿no? Sí. Pero, bueno, ahora todo es... Mire usted, ¿no?, a los partidos constitucionales, los partidos, entre comillas, constitucionales, aunque creo que Pablo Iglesias hace bien siempre que pueden recordar otras partes de la Constitución, ¿no? No solo la unidad de España. Ahora resulta que nos mire, que estamos dispuestos a pactar. No. O sea, el PP no ha hecho ni un solo gesto de querer acercarse a Sánchez. Es más, han garantizado que ellos, lo mejor para España es apartar a Sánchez y vótenme porque soy yo el que va a apartar a Sánchez. Entonces, no tiene mucho sentido que ahora la derecha diga, no, ser ustedes sensatos, como si hubieran descubierto que la otra opción era Pablo Iglesias. ¡Oh, sorpresa! Pues claro que la otra opción era Pablo Iglesias, ¿no? ¿Es verdad que no han facilitado en este aspecto por alusiones que...? No puedo compartirlo. ¿No? Al contrario, yo creo que desde el primer momento hemos tendido la mano desde el minuto uno. Fuimos los primeros que pusimos encima de la mesa esos acuerdos programáticos con el Partido Socialista para garantizar la estabilidad, ¿no?, en una situación compleja. El Partido Socialista nunca le ha interesado pactar con el Partido Popular porque su hoja de ruta era otra distinta. En ese aspecto yo creo que la situación ahora nos abre una incertidumbre muy grave desde el punto de vista político, porque claro, este pacto, está igual que los pactos secretos que firmó en su momento. ¿Esto qué va a conllevar? Los acuerdos que tenía con los separatistas catalanes en su momento, el tema de Junqueras y toda la gente que está en prisión, ¿esto cómo va a quedar? Hombre, algún día saldrá algo de los pactos secretos, si los hay, sí, ¿no? Pero hasta ahora, desde que se habla de pactos secretos, no he visto nada que responda a pactos secretos. Es curioso, ¿no? Se echa en cara a Sánchez los pactos secretos con los independentistas, pero yo hasta ahora no he visto que Sánchez haga nada que no esté dentro de lo razonable y de lo legal. Otra cosa es que esperen de él pues un tono parecido pues al de Rivera, sí, o al de Casado o al de Vox cuando hablan de la unidad de España. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Su estilo ahí en Álvaro Razú. Los valencianos tenemos ya esa experiencia de acuerdo en PSOE, Compromís y ahora con Podemos, ¿vale? Sí. La primera, Pacto a la Valenciana, que se quiere exportar. La primera legislatura, yo creo que fue una legislatura bastante cómoda. En esta legislatura está siendo bastante atormentada y acaba de arrancar. Habla del Botanic, de la Comunidad Valenciana. ¿Sí? Quizás por la entrada de Podemos. No, yo creo que la entrada de Podemos no. Precisamente Podemos, yo creo que es el comportamiento del vicepresidente segundo es muy moderado, no ha abierto ningún conflicto. Es cierto. Y en cambio, las dificultades entre Podemos y el Partido Socialista son numerosas ya en varios frentes. Y lo mismo está pasando en el Ayuntamiento de Valencia. En varios frentes se ve que ya no es igual. Es decir, yo no sé si porque partimos de un pacto de dos, por lo tanto, de interés, pero ya ahora de trío, y eso ha trastocado a alguno, o algo, pero sí que, como valencianos, que siempre vamos por delante de lo que es la política nacional, parece que esta legislatura está siendo complicada, ¿no? Yo no sé si a lo mejor ese acuerdo que ha llegado Pablo Iglesias con Podemos, pues en un primer momento puede ser bastante tranquilo, puede serlo, ¿no? Se me antoja que no, ¿sí? Se me antoja que no, porque tenemos una situación económica preocupante y luego tenemos una situación catalana que en uno de los puntos del acuerdo dicen, garantizar la convivencia en Cataluña, este es uno de los puntos. Creo que el quinto o el sexto. El 9, bueno, el 9. Según, sí. Pues podríamos haberlo puesto uno de los primeros, la verdad. Bueno, se me antoja que era más importante. A la hora del mediodía el Parlamento catalán estaba votando la autodeterminación, con la abstención de Podemos y el voto favorable de los socios de Sánchez. Luego, claro, una imagen para mí hoy tremenda, ¿no? Es decir, autopista, los gendarmes franceses cortando, tirando a aquellos que estaban
impidiendo el tráfico hacia Cataluña, hacia la frontera española, ¿no? Es decir, como esto ya no es Europa, es decir, ¿no? Oye, te los devolvemos, haced vosotros lo que queráis, nosotros ya. O sea, a mí me parece una imagen dura, dura de lo que está pasando en este país. Claro. Bueno, pues seguiremos conociendo en los próximos días, tal y como nos ha anunciado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, los ejes prioritarios de ese preacuerdo. Los podremos analizar, pero bueno, entraremos en detalle ahora. Parece que ha pasado como un mes de la dimisión de Albert Rivera y solamente fue ayer. ¿No tienen esta sensación que va todo demasiado deprisa? Queríamos también comentarla hoy, esta noche, con nuestros analistas. Así se despedía Albert Rivera de los medios de comunicación tras los peores resultados, los resultados negativos obtenidos el pasado domingo. La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro. Los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben, y sabemos, que los malos resultados son del líder. Ser diputado en el Congreso no es una nómina, es un honor, es una responsabilidad, es un sentido de Estado. Es una forma de entender la vida y la vida pública. Creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso. Hacemos una rápida ronda sobre la dimisión de Albert Rivera. Javier Peris, ¿cómo la vio? ¿Tocaba esto después de los resultados? Bueno, es lo que tocaba, pero por otra parte, al ser un proyecto tan personalista, yo creo que tocaba lo que decidiera Rivera. Vale. Y si Rivera hubiera decidido seguir, pues los demás le hubieran dicho, pues también nos parece que estaba bien. Que estaba muy bien, ¿no? Pero más allá del personaje, que a mí nunca me ha caído bien, es una forma de hablar. Sí. Seguro que es una persona encantadora, ¿no? Pero así como personaje público me ha parecido siempre un poco así de estos consultores que llenan teatros motivando a la gente, ¿no? Y vendiendo su libro sobre ser feliz como tal, ¿no? Un toque de autoayuda, un toque de coaching. Algo así. Y un poco de retórica kennediana, en fin, nunca le he visto demasiada sustancia. Pero bien, eso son impresiones. A mí lo que me preocupa es que se haya cargado el espacio de centro. O sea, el espacio de centro es la principal víctima, ¿no? de estas elecciones. En su momento, Ciudadanos motivó a mucha gente precisamente por esa vocación centrista. Luego, bueno, realizó esa apuesta, legítima también, insisto, ¿no? De decir, no, voy a liderar el centro-derecha, que fue en abril, y casi lo consigue. Sí. Y casi lo consigue, ¿vale? Pero luego ya no ha sabido gestionar estos meses. Claro, porque ante la pregunta... Se fue de vacaciones en agosto, nadie supo nada de él en 5 semanas. ¿Qué han castigado? ¿Qué han castigado los ciudadanos a Ciudadanos? La credibilidad. Yo creo que perdió la credibilidad desde el punto de vista que los ciudadanos confiaban en un partido que podía ser bisagra, que podía pactar con la derecha, que podía pactar con la izquierda, que de alguna manera podía marcar dosis de sensatez en momentos determinados, y confiaron en ese proyecto. Y yo creo que como proyecto, un partido liberal de centro es absolutamente necesario. En abril no se votó eso, ¿eh? Pero en abril no votaron a ese Ciudadanos. Yo creo votaron a Ciudadanos de derechas. De derechas. No, vamos a ver, yo ¿dónde creo que tuvo el problema? Él cree que podía ganar al Partido Popular, que podía sorpasar al Partido Popular, como lo creyó en su momento Podemos respecto al Partido Socialista. ¿Esto es cierto? Y han cometido los mismos errores. Es decir, darse cuenta que una vez que fracasas, tienes que replantearte la estrategia. Entonces, creo que un partido que dice que no pacta y que en elecciones dice que va a pactar con el PSOE, no es creíble. No es creíble. Y yo creo que su campaña electoral fue a la baja, y no se dieron cuenta. Se ha castigado a Ciudadanos por esa falta de credibilidad. ¿Está de acuerdo Juan Vicente Pérez? Sí, totalmente. Comparto las dos argumentaciones y yo aportaría la coherencia, la falta de coherencia, ¿no? Que es en una persona relevante en el mundo político como ha sido el señor Rivera, más aún. Yo creo que el abandono en Cataluña de la responsabilidad de gestionar allí una capacidad de gobernar, al fin y al cabo fue la opción política más votada por primera vez, vencía el nacionalismo catalán. Y sorpresivamente no notó a una investidura en Cataluña, solo un coste importante, y después tener la capacidad o la posibilidad de sumarte al PSOE
en un pacto que hubiera dado estabilidad en un momento determinado también, en un momento político, y apostar también por un no es no, pues también eso le ha supuesto un coste que le ha llevado a esta deriva electoral sin precedentes, ¿no? Mesa de análisis hoy en Ágora, en 7 Televalencia. Seguimos con los resultados del pasado domingo, el resultado de los españoles, también de los valencianos. Álvaro Razú, otro de los titulares de la jornada, sin duda, la irrupción de Vox en el Congreso. ¿Cómo se analiza este dato? Si en estas elecciones hubo un ganador, que creo que fue el único, fue Vox. El resto de partidos no puede estar contento con el resultado que ha sacado. Ninguno. El Partido Socialista, las expectativas eran muy superiores, si no, no hubiera convocado las elecciones. Teruel existe, está Teruel contento. existe también, ¿con uno? No, con uno no. Teruel existe, tiene más que Compromís. Tiene un diputado y 2 senadores. 2 senadores. Es decir, que por lo tanto, con 16.000 votos. Bueno, Curioso, todo hay que esto decirlo, también. todo hay que decir que la ley electoral pues, prima pues eso, a provincias pequeñas, pues, como Teruel, como Soria, ¿no? Donde el diputado de Compromís son 100 y pico mil votos, ¿no? Por otro lado, un auténtico fracaso Compromís, que por lo menos confiaba sacar 3, ¿no? Y además creo que es el único partido nacionalista que le ha ido muy mal, porque el resto de partidos nacionalistas le ha ido muy bien, ¿no? Han rentabilizado, es decir, la segunda convocatoria de Ciudadanos, elecciones. el fracaso es evidente. El Partido Popular, yo creo que tiene el segundo peor resultado de la historia, pues si están contentos, vaya ellos. En el caso valenciano, yo creo que sacar un diputado más está muy por debajo de lo que tiene que aportar a nivel nacional, tanto en cuanto de esos 88 diputados no hay ninguno vasco y solo 2 catalanes, por lo tanto, que menos que 10, 11, 12, yo creo que... Y bueno, y el resto de formaciones políticas, pues poco más. Es que el PSOE no puede estar feliz. Y yo creo que la reacción de ese pacto ha sido por eso, por esa infelicidad que ha buscado en estos momentos, pues ese acuerdo. El pues a lo auge mejor, de Vox, Javier Peris. Ese abrazo, un poco para las lágrimas, pues eso, pues lanzárselas a Pablo Iglesias. ¿Dónde están las razones del auge de Vox? ¿El cabreo del ciudadano? ¿Cataluña ha beneficiado? Si alguien me paga lo suficiente, dedico una semana a hacer un pequeño ensayo sobre lo que creo que es el fenómeno de Vox, pero no lo voy a hacer ahora mismo, ¿no? Pero lo digo porque creo que es más complejo de lo que parece y creo que estamos casi todos de acuerdo, hay gente que no, pero bueno, casi todos estamos de acuerdo en que no estamos hablando de 3 millones de fascistas en España, pues, ni pensarlo, ni siquiera de ultraderechistas, ni siquiera de xenófobos. Creo que es más complejo el asunto, ¿no? Yo solamente quería citar una idea que no es mía, es de un articulista que, bueno, es de izquierdas, de Juan Soto Ibars, que el otro día publicaba en El Confidencial una reflexión que me pareció muy valiente y muy certera. Es decir, a ver si en lugar de ponernos a la defensiva con Vox, empezamos a hablar de las cosas que plantea Vox y que no son, en fin, que no son inoportunas y que no son despreciables. Pueden serlas o no, despreciables o no, pero hay que tratarlas. En el debate se demostró, nadie contestaba a Santiago Abascal, ¿no? No contestar a las afirmaciones, que muchas de ellas, pues no, para mí no son correctas, pero bueno, pues contesta con otro argumento, claro, con otra, prepáratelo, además, no seas tan esquemático como tu rival, sé más complejo. Entonces, esa especie como de cinturón que hay público, ¿no? Más que público, publicado también, ¿no? Esa es una de las claves, por cierto, que escribiría en mi ensayo, ¿vale? La opinión pública, la opinión publicada y la mayoría silenciosa, ¿vale? Pero bueno, más. Juan Vicente Pérez, en torno a la reflexión de Javier Peris, ¿está de acuerdo? Sí, estaría de acuerdo en esa mayoría silenciosa que está ahí, que ha visto en Vox, pues de alguna manera recogidas muchas incertidumbres, muchas respuestas a preguntas que estaban ahí y que el buenismo de una parte del progresismo de salón dominante ha ido marcando desde Zapatero hasta el sanchismo, y por otra parte también la debilidad conceptual de muchas propuestas y posiciones de la derecha, en este caso del Partido Popular, que ha sido referente de una masa social importante en este país, y el caso lo tenemos aquí en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Valencia, con la posición de Vox ya una posición importante como tercera fuerza política, un 45% ha subido en votos aquí en nuestra provincia, pues nos tiene que hacer reflexionar en que no hay que mirar esto como una cuestión excluyente, sino como un análisis mucho más profundo. Y además, yo creo que hay un hecho muy evidente.
En abril, Vox sacó 24 escaños, pero recordar que la noche electoral se hablaba de 40. De 40, ¿no? 70. ¿Qué pasaba? Yo creo que ocurrió que había un cierto temor a Vox, ¿vale? Y el ciudadano pues dijo, no, esta opción no, populista, radical, no. En 6 meses ha cambiado. Y ha cambiado, creo que por 2 motivos. Porque su discurso ha ido mejorando en el sentido de que tiene ya más aristas, más elementos. Y segundo, porque el ciudadano perdió miedo a Vox por la televisión. Por lo mismo que triunfó Podemos. 2 programas de televisión, uno que fue El Hormiguero, donde una audiencia y donde quedó muy bien. Ese fue y el debate. Un antes y un después. Y el debate. El debate lo gana. Refuerza Lo gana el debate, sobre todo porque intentan ningunearlo el resto de formaciones políticas y lo que le están dejando es darle la razón. Posición de victimista también, ¿no? Que le refuerza. Yo estuve en los 2 mítines. En el mítin de abril, hizo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y en el mítin de Feria Valencia. Hubo un cambio radical. ¿En qué aspecto? El primero era un mítin de hooligans de un partido de fútbol, pues que él lanzaba pues mensajes, pues los Reyes Católicos, Tizona, bueno, eran cosas de estas. Don Pelayo, cosas así históricas, bueno, éramos grandes. No, el de Feria Valencia era un mitin político. Proteccionismo, que no vengan naranjas de Sudáfrica. Ya tenía más densidad. Otra cosa. Más densidad. Vamos a escuchar precisamente a Santiago Abascal. Hablaba de que le preocupaba la gobernabilidad. Hoy con este panorama cambia el asunto, pero bueno, que dejaba claro su voto, que votará en contra de Pedro Sánchez. Sobre la gobernabilidad, que entiendo que es lo que más les interesa a ustedes, hemos de decir que no es responsabilidad de Vox. Los españoles nos han votado para que hagamos oposición. Y por lo tanto, les anunciamos que nosotros votaremos en contra de cualquier gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista, tal y como dijimos durante la campaña electoral. No íbamos a contribuir ni con nuestro voto a favor, ni con nuestra abstención, es decir, ni por acción ni por omisión, a facilitar un gobierno integrado por el Partido Socialista. La responsabilidad de formar gobierno es de otros, de los que han ganado y de aquellos que durante la campaña electoral dijeron que estaban dispuestos a desbloquear la situación. Nosotros no se lo reprocharemos, entenderemos que se pongan de acuerdo y que no disimulen mucho más tiempo sobre algo absolutamente incontestable, y es que comparten las principales políticas que precisamente nosotros discutimos e impugnamos. El Partido Socialista se ha caracterizado por ser incapaz de defender el orden constitucional en Cataluña, por poner en tela de juicio la división de poderes, no solo con Pedro Sánchez, sino durante mucho tiempo, y además por intentar rescatar los viejos odios entre españoles. Y nosotros creemos que solo debemos contribuir a que el Partido Socialista esté en la oposición. Juan Vicente Pérez, ¿temen que les haga sombra a Vox la oposición? Hombre, yo creo que va a marcar un poco el ritmo de la política, no solo aquí en la Comunidad Valenciana, sino en el Parlamento Nacional. Un número importante ya de representantes y eso es una realidad incontestable. Pero yo creo que también tenemos una oportunidad, sobre todo aquí en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, tenemos la oportunidad de valencianizar más nuestro discurso, marcar esa agenda valenciana que puede incomodar mucho la postura electoral, bueno, ya no electoral, sino de los propios argumentos que el señor Abascal propicia de una estructura mucho más nacional, mucho más centralista, y eso nos puede marcar esa diferencia para que ese electorado que en un momento determinado ha intentado volver a votar al Partido Popular, pero que no ha tenido la oportunidad, porque no le hemos dado esa oportunidad, no han habido los cambios orgánicos necesarios, la debilidad se ha seguido manteniendo, los mensajes no han sido lo suficientemente claros para que ese electorado volviera a votarnos, y eso que el liderazgo de Pablo Casado ha sido evidente, potente, fuerte, contundente, y la marca sí que ha tirado ahora mucho de nuestro electorado, pero yo creo que la debilidad se ha manifestado y los resultados están ahí. No podemos estar contentos y sobre todo tenemos que estar preocupados porque tenemos ahora un partido que nos ocupa también el espectro político y con el que tenemos que lidiar. Claro, debilidad en el Partido Popular, temor a que Vox acapare, ¿no?, el papel de la oposición. Una gran representación municipal, que eso no nos damos cuenta también, pero que aquí, por ejemplo, en la provincia de Valencia, Vox ha tenido una representación en los municipios, un porcentaje de voto muy alto. Muy alto. Sí, no son extrapolables los datos, pero bueno, ojo con ello, ¿no? Pero vamos así, todo. Ayer leía que Torrent, mi pueblo, bueno, es tercera fuerza política en votos en generales, vale. pero es que en las municipales, bueno, sacó los mismos escaños, asientos que Compromís. Mantiene ahí... Y que Ciudadanos, y sin hacer prácticamente nada, ¿no? O sea que
efectivamente para el Partido Popular, bueno, y creo que para un poco también para la sanidad de nuestro sistema es preocupante, bueno, ¿no? La expansión de Vox. Bueno, pues se nos pasó el tiempo volando, se nos acabó la tertulia. Les voy a pedir una ronda final, seguiríamos horas y horas con ellos, pero se nos acabó. Álvaro Errazu, ¿cuál sería el titular de esta noche, el titular de la jornada, de todo lo que estamos viviendo? Yo, con una cierta ironía, creo que nos hemos librado de unas cuartas elecciones, ¿no? Lo cual solo por la salud nuestra pues viene bien. Yo creo que el titular es que hay un pacto de dos formaciones, que todo apunta a que va a haber un pacto de gobierno muy rápido. Antes de comer las uvas puede haber gobierno ya, lo cual está muy bien, y que haya suerte, pero se me antoja que todo ha sido precipitado y que las cosas desgraciadamente no van a ir bien. Precipitación, apunta Álvaro Errazu. Javier Peris, su titular, su palabra final sería... Pues que baje el IBEX me parece una excelente noticia, un síntoma de que es un buen acuerdo el que puede cerrarse entre PSOE y Pablo Iglesias. Bueno, pues también buen titular, Juan Vicente Pérez. Pues yo espero que no iniciemos un nuevo camino de servidumbre, parafraseando Hayek, y que las personas y la libertad estén por encima de la ideología. Muy bien, pues gracias. Es diputado nacional del Partido Popular, Javier Peris, periodista, y Álvaro Errazu, delegado de Valencia Diario. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Nosotros terminamos mañana. Les emplazamos a la misma hora, será a las 9. Tendremos una tertulia especial. Pulsamos la gestión del ayuntamiento, los presupuestos, el fraude de la EMT. Recibimos a 5 concejales de todas las formaciones políticas: PP, Partido Socialista, Compromís, Vox, y me he dejado una, Ciudadanos. Mañana la cita a las 9. Buenas noches, buena nit.